Desde el comienzo de este gobierno, la delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ha mostrado un perfil más alto en ese departamento. Bajo la presidencia del médico Carlos Alviso del Partido Nacional, se ha impulsado, por ejemplo, la instalación de un hub logístico multimodal y también de un polo binacional educativo, este último ya en funcionamiento. La semana pasada, acá en Perspectiva, Alviso defendió ese rol más activo en el fomento del desarrollo en Salto y la región litoral norte, lo que, según dijo, es un reclamo histórico en el departamento. Sin embargo, esa línea de acción también despierta críticas. Por ejemplo, que se estarían sobrepasando los cometidos de la comisión, creada principalmente para administrar la represa y la central hidroeléctrica, o que Alviso ha incurrido en prácticas de clientelismo político, que en la anterior gestión se había intentado erradicar. Uno de los más críticos en esta dirección es el ingeniero Gabriel Rodríguez, que fue presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta en el periodo 2010-2020 y antes, durante 5 años, también integrante de la delegación. Él hizo llegar a En Perspectiva un correo electrónico, luego de la entrevista anterior, respondiendo a varios de los planteos del doctor Alviso. Con el ingeniero Rodríguez vamos a conversar esta mañana en Perspectiva a propósito de la gestión de la delegación en la Comisión Técnica Mixta en la anterior administración y los cambios que se han visto en estos 2 años. Ingeniero Gabriel Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Usted compartió con Alviso durante 5 años la gestión en la delegación Uruguay, ¿no? Sí, los últimos 5 años Alviso fue integrante de la delegación del Uruguay en representación del Partido Nacional, del 2015 al 2020. ¿Y usted era presidente? Yo era el presidente. ¿Y cómo era la relación? ¿Cómo fue? Muy buena, fue muy buena. La delegación se integraba además por Eduardo Bandeira, que era el vicepresidente de la misma. Éramos tres personas, trabajamos muy bien. O sea, 2 por el Frente Amplio y Alviso por la oposición de la época. Exacto. Desde mi punto de vista fue una gestión buena en lo que tiene que ver con el relacionamiento. Ninguna decisión que la delegación promovió dentro de la CTM o como delegación se tomaron sin acuerdo de las 3 partes, de los 3 integrantes, perdón. Había un diálogo permanente, fluido, una validación por parte de Alviso incluso de la política que se llevaba adelante, de la política tanto de gestión interna como externa. Y bueno, fue una muy buena relación. Te preguntaba porque da la impresión de que últimamente usted está como desencantado con Alviso. Hay una carta que publicó en la prensa local de Salto en la que muestra como una especie de perplejidad a propósito de el rumbo que ahora toma la delegación bajo el mando de Alviso, pero vamos a ir yendo a eso enseguida. Yo decía, Alviso viene desplegando una estrategia de promoción de inversiones, la más reciente de ellas, el llamado para instalar un hub logístico. Eso está ya corriendo y cerca de que las obras avancen y se pueda pensar en una operativa, en una actividad próxima. También estuvo el caso del Polo Tecnológico Educativo, que ya es una realidad, se inauguró en el año 2020, ¿no? ¿Qué opina usted sobre ese tipo de iniciativas? Primero yo creo que habría que poner en valor lo que realmente se dice que se está haciendo. Modestamente yo me reservo mi opinión y tengo mis serias dudas de cuánto es lo que se ha avanzado en esos grandes títulos que se asignan a esos 2 proyectos que usted mencionó. Con respecto al polo científico binacional, tecnológico, educativo y productivo, creo que se llama, un nombre muy largo, hasta ahora casualmente se inauguró pocas semanas antes de las elecciones departamentales, cuando Alviso justamente competía en esa elección, con presencia de prácticamente todo el equipo de gobierno nacional, pero no había nada que se estaba inaugurando. No había una sede, no había un local, no había cursos, no había un programa de trabajo, no había un plan de trabajo. Esa es la verdad.
Se inauguró una idea, o se lanzó una idea, pero se la mostró como inauguración. Luego, a partir de ahí, comenzaron a darse algunos cursos, la mayoría todos vía Zoom, por internet, porque se estaba en pandemia. Algunos cursos eran cursos de 2 o 3 horas de extinción de incendios, cursos que daban empresas de comunicaciones con cosas que se bajan de internet. O sea, ¿cuánto de sustancia tiene el polo científico y tecnológico? Yo no tengo herramientas para decir que no las tiene, pero tengo mis serias dudas de que eso realmente sea un polo científico y tecnológico. Nosotros con respecto a esto otro del hub logístico, del nodo logístico. Enseguida voy a eso. Solo quiero mencionar, Salto Grande siempre tuvo, y en los 15 años anteriores, muy fuertemente, un vínculo muy fuerte con la educación y con la tecnología. Nosotros promovimos cursos con las escuelas técnicas, con las universidades, en donde Salto Grande sí era un actor, tanto dando infraestructura como dando sustento económico a gurises que venían de escuelas técnicas desde Río Negro hasta Salto, que se quedaban en Salto 1 o 2 semanas en cursos intensivos vinculados a su formación técnica, por ejemplo. Generamos seminarios internacionales con personalidades de primer nivel de Europa que vinieron en 2 o 3, 4 oportunidades. En fin, o sea, siempre se hicieron actividades vinculadas a la ciencia y tecnología. Se tiene una relación muy estrecha con la universidad, con la UTU, con las escuelas primarias. Se invertía mucho recursos de los pocos que se tenían en ese tipo de actividades. Con respecto a todo el resto de atracción de inversiones, creo que No, pero a ver, entonces, con respecto a esto, lo que usted dice es que actividades de este estilo, de las educativas, etcétera, ya habían existido antes. Claro, claro. Como que usted dice que acá se estaría inflando una etapa nueva que no sería tal. A ver, yo entiendo que hay una intención de la delegación del Uruguay en darle otro encare, en darle tal vez un destaque mayor, y posiblemente tengan sanas intenciones de hacerlo. Yo no puedo cuestionar sus intenciones. Lo que digo es que en sustancia me falta información como para valorar adecuadamente la profundidad y la consistencia de esos cursos. ¿Qué, por ejemplo, qué validación tienen los cursos que supuestamente se dan en el polo tecnológico? ¿Quién los autoriza? ¿Quién los valida? ¿Quién da un diploma? ¿De qué les sirven a las personas que lo hacen más allá de tener unas horas de formación? Bueno. ¿Están certificados por el Ministerio de Educación y Cultura, por la universidad? Hay poca cosa de eso. Entonces creo que es mucho más un nombre que algo que tenga sustancia. Y lo otro, lo que ahora se está poniendo en marcha, lo de ese nodo logístico regional. Obviamente, para el presidente actual es muy importante generar o contribuir a generar, entiendo yo, instrumentos de generación de empleo en la región. Él lo ha dicho desde el principio. La idea tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, teniendo en cuenta justamente que por Salto Grande, por el puente sobre la represa, se produce un tráfico importante de camiones, por ejemplo, con carga. Tiene sentido instalar allí una infraestructura que permita traslado de cargas para que después continúen hacia sus otros destinos por otros vehículos, incluso para agregar valor en ese proceso, etcétera. Sí, ¿no? sí. Tanto sentido tiene que incluso nosotros, en la gestión anterior en la que estaba el BISU, habíamos firmado un memorándum de entendimiento con una empresa que operaba en el puerto, en el tema de contenedores y demás, que nos llevó y nos manifestó su interés en utilizar algún espacio de los que estaban ahí. Nosotros le dijimos que sí, nos comprometimos en un acuerdo de confidencialidad de ese tema, y quedó en espaldas de la empresa hacer las gestiones que tenía que hacer a nivel de los organismos del Estado para conseguir las autorizaciones, los permisos. Eso no llegó a concretarse, pero la idea ya venía gestándose de antes. También ahora habla el BISU de un puerto de barcazas, por ejemplo, y de incluso regresar al ferrocarril, el ferrocarril entre los dos lados, por encima del puente. Sí. Una cosa que yo creo que es previa, que me parece que hay que contextualizar o intentar contextualizar. El desarrollo regional como tal no existe, no está definido como un cometido de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Enseguida quiero ir a eso, pero mi pregunta es, a propósito de estos proyectos, por ejemplo, de todo esto vinculado a lo logístico, ¿usted lo ve bien, lo ve mal? Es que es muy difícil opinar con la información que se tiene, que yo creo que es muy poca. Hasta ahora nosotros lo que hemos visto son anuncios y más anuncios. Me cuesta todavía concebir un puerto de barcazas en donde se dice que se va a instalar
cuando toda la información que se tiene de estudios que hicimos nosotros en nuestra gestión financiados por el BID y que después el propio Albizu repitió y les dio los mismos resultados, no habría mayor interés de los productores del sur de Brasil para utilizar el Uruguay como una vía navegable para sacar su carga. Los estudios de factibilidad que se hicieron con una empresa uruguaya, una conductora de primer nivel, no dieron números que arrojaran números favorables, en ese sentido. Entonces, ¿qué es esto? Un emprendimiento privado que dice, yo voy a poner un puerto de barcazas que me va a costar 40 millones, lo voy a poner yo porque soy privado, y voy a esperar que vengan las barcazas. Es difícil entender la factibilidad de todo este proyecto. Y la verdad que con la información disponible que hay, nosotros sabemos que... el hub logístico sí está en marcha, está en proceso. No lo sé. O sea, sé que hay una concesión de un territorio a una firma, no sé cuánto se ha avanzado. Y no sé qué es lo que hace Salto Grande más allá de conceder el terreno, porque este es un emprendimiento privado, entiendo, ¿no? Bueno, pero en la carta que usted mandó en el correo electrónico dice... Es un error señalar que el desarrollo regional esté como primera prioridad dentro de las definiciones fundacionales de Salto Grande, porque algo de eso señaló Albizu. Para no extender excesivamente esta nota, remito a leer el convenio del 30 de diciembre de 1946 firmado por Uruguay y Argentina. El desarrollo regional no se menciona en ninguno de los documentos fundacionales de Salto Grande. El gobierno del Uruguay no destina ningún recurso económico con esa finalidad a la delegación del Uruguay. ¿Puede desarrollar esa observación? Claro, porque se ha dicho varias veces, incluso lo mencionó Albizu en la nota que tuvo con usted, que el desarrollo regional es la primera prioridad de los acuerdos fundacionales de Salto Grande. Yo invito a los oyentes a que lean el acuerdo fundacional y busquen esas dos palabras, desarrollo regional, sí, ¿dónde se encuentra? A partir de su correo yo fui y leí el sí. documento, lo tengo acá, no es muy largo, ¿no? No es muy largo. Lo que se dice en el artículo 2 es: las altas partes contratantes acuerdan designar y mantener una comisión técnica mixta compuesta de igual número de delegados por cada país, la que tendrá a su cargo todos los asuntos referentes a la utilización, represamiento y derivación de las aguas del río Uruguay. Exacto. Eso es lo que se dice. Eso es lo que dice. Y se asignan 4 prioridades para el uso del agua, sí, en orden, dentro de las que no está el desarrollo regional. 1, utilización del agua para fines domésticos y sanitarios. 2, utilización para navegación. 3, para producción de energía. 4, para riego. Exacto. Entonces, eso a manera de contexto. Yo creo que es importante dejar en claro que ese cometido no está indicado a la Comisión Técnica Mixta por ninguno de los dos estados en los acuerdos que se firmaron y que se ratificaron por los parlamentos en su momento. No obstante, Salto Grande, al ser un organismo, una empresa o una institución que está inserta en una región, es razonable y me parece que hasta necesario que quiera ser parte del desarrollo en la región, de mirar al futuro. ¿Sí? Hablando de documentos, hay otros, ¿no? Por ejemplo, están las memorias anuales del organismo, en las que se cita la resolución CTM 086/1, y en esa dice que la misión de la Comisión Técnica Mixta es producir y suministrar energía eléctrica a través del aprovechamiento del río Uruguay y de una eficiente administración del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, preservando el medio ambiente, responsabilizándose por su cuidado permanente. Hasta ahí no hay sorpresa, pero después agrega: contribuir al desarrollo socioeconómico y socioambiental de la región, generando oportunidades de trabajo de calidad y fomentando la investigación y generación de conocimiento, afianzando la integración de Argentina y Uruguay. Sí. O sea, en ese documento sí aparece el tema del desarrollo socioeconómico. Sí, pero dicho de una manera muy abarcativa. Y es lo que yo le estaba diciendo recién. Cualquier empresa que esté inserta en un medio, en una región, o vive puertas adentro, o vive relacionada con el medio, y trata de contribuir en la medida de sus posibilidades. Lo que yo quiero decir es que si el desarrollo regional fuera un cometido central en el funcionamiento de Salto Grande, el gobierno de Uruguay debería destinar recursos para ello. Y esa es otra cosa que usted señalaba en la carta. Recursos destinados para eso. ¿Cómo es que no hay recursos del presupuesto nacional? Primero, ¿cómo se financia la delegación uruguaya? Con fondos del Poder Ejecutivo y de UTE, ¿no? Con fondos del Poder Ejecutivo en primer lugar. Y se establece la energía de Salto Grande no se factura, se entrega a UTE y se registran volúmenes físicos. UTE le paga al gobierno
por esa energía, y el gobierno debería solventar el presupuesto de uruguayo en Salto Grande. Como en general esa asignación presupuestal es a través del presupuesto nacional, justamente con una partida fija en pesos, esa partida una vez que arranca puede cubrir todo el presupuesto, pero pasado 2 o 3 años pierde valor y se tiene que compensar con partidas que vienen de UTE. Esos son los dos mecanismos de financiamiento que tienen. Pero el presupuesto de Salto Grande que se aprueba anualmente es presupuestos de gastos de operación y mantenimiento, gastos de personal e inversiones. Esas son vinculadas al complejo hidroeléctrico. O sea, del gobierno nacional y eventualmente de UTE no hay nada destinado a desarrollo socioeconómico de la región. ¿No? Pero, ¿y entonces cómo es que se llevan a cabo políticas de ese tipo? Porque usted mismo dice que de todo, voy a su mail, y algo de eso señalaba recién. No obstante, es entendible que los miembros de la delegación y de la Comisión Técnica Mixta instrumenten medidas de relacionamiento y cooperación con la comunidad. También lo hicimos las delegaciones de los 3 periodos anteriores. Claro. Bueno, ahí hay un elemento clave. Hasta el año 2014, los recursos que se podían disponer para contribuciones a la región, y esto es alguna escuela que pide colaboración para alguna reparación, alguna intendencia con la que se intenta colaborar mediante alguna forma, eran muy pocos y se conseguían pidiéndoselos al gobierno nacional. A partir del 2014, con la aprobación del cobro de peaje a camiones de carga, se comienza a generar un recurso genuino que es propio de Salto Grande, que aproximadamente genera el orden del $1.000.000 por año para cada país, que tiene como primer objetivo solventar los gastos del peaje en sí mismos. Eso lo propusimos nosotros de la delegación y así se aprobó, y lo que resta se destina a responsabilidad social, así se llama la resolución que aprueba la distribución. Y ahí es donde... Esos son ingresos por el peaje, en el puente. Peaje en el puente a camiones de carga exclusivamente, ¿sí? Porque no se cobra peaje al resto de los vehículos. A partir de esos recursos es que la delegación ha tenido más posibilidades de vinculación con el medio, y en el caso nuestro, por ejemplo, apostamos a trabajar mediante convenios con ministerios, con intendencias, desarrollo de distintas actividades en toda la región litoral. Trabajamos mucho con el Corredor de los Pájaros Pintados, que después se abandonó. Ese es un proyecto turístico, ¿no? Turístico, con el Ministerio de Turismo y de todas las intendencias. Con las intendencias de Salto, de Paysandú, de Río Negro y hasta de Artigas, también distintos proyectos que se nos presentaban. Pero hay otro elemento que es poco conocido y que tiene que ver con el desarrollo en serio, particularmente de Salto. Y que es lo que la Fundación Desarrollo Regional de Salto Grande aportó desde el 2009 a la fecha, que se proviene exclusivamente con aportes de los delegados del Uruguay a ese fondo. ¿Cómo de los aportes delegados? Del salario de los delegados. ¿Hay un aporte? ¿Sí? No, ya no hay más. ¿Había un aporte de los salarios de los delegados? Sí, señor. Desde el 2005 nosotros recibimos una instrucción del gobierno cuando nos ofreció ir a Salto Grande. Nos dijo, bueno, ustedes tienen que topearse el salario en Salto Grande. Eso generó un sobrante, digamos, entre comillas, de dinero, que con el paso del tiempo buscamos la forma, el mecanismo institucional de poder utilizarlo, y en el 2009 se fundó la Fundación Desarrollo Regional de Salto Grande, tiene su página web, se la puede ver. Esos recursos se destinaron a la promoción de pequeños emprendimientos productivos, fundamentalmente, productivos pero también deportivos y sociales y culturales, a través de préstamos no reembolsables o reembolsables parcialmente a tasa cero, de aquellas personas, pequeñísimas empresas que no podían acceder a líneas de crédito en el circuito comercial, como manera de fomentar la creación de trabajo y la creación del emprendedurismo en Salto Grande. Más de 200 proyectos se aprobaron desde 2009 hasta el 2019 que nosotros estuvimos ahí, con una respuesta impresionante en cuanto al compromiso de la gente en la devolución de esos recursos. Y eso se financiaba con una parte de los salarios de los integrantes de la delegación uruguaya. Sí. No todos. ¿De cuántos? ¿De cuántos? En el primer periodo fuimos los 3 delegados y el secretario. En el segundo periodo fuimos el secretario y yo. En el tercer periodo fuimos nuevamente los tres delegados, incluyendo al Visu, que hacía un aporte pequeño.
esto remite a otro asunto que no sé si vamos a poder pero tratar. Eso también remite a otro asunto que es el de los altos sueldos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ¿no? Ese es uno de los ribetes polémicos que tiene esta institución, que da la sensación, vista de Montevideo, que se desborda, ¿no? Que tiene una tendencia a pasar por arriba de sus atribuciones, a hacer algo más grande que lo que en principio es. Algunos han dicho un estado paralelo, algunos han dicho un ducado, no, altos sueldos, tan altos sueldos que se puede hacer un recorte y generar una fundación para financiar determinados proyectos, ¿no? Sí, pero por lo menos se hizo eso, antes no se hacía, y hoy tampoco se hace. La fundación ahora ya no se financia de esa forma. Para terminar esta parte, entonces, volvamos a en qué medida entonces lo que está haciendo Albizu se escapa de lo que se ha hecho tradicionalmente en este frente de la promoción del desarrollo regional, etcétera. A ver, yo no sé en qué medida se escapa. Lo que yo quiero mencionar es que creo que hay un exceso de atribuciones de la delegación en temas que a mí me parece que deberían tener una guía, una dirección del Estado o de la Intendencia. La delegación está bien que colabore, que contribuya, que sea correa de transmisión, que sea un eslabón en la cadena de todo lo que puede impactar en el desarrollo de la región. Pero no puede ser ese el motivo fundamental de su trabajo, y además no puede ser un escudo, como yo creo que lo está haciendo, el desarrollo regional, para ocultar otras cosas que en realidad son favoritismos en la región, carreras políticas que se esconden atrás de eso. Hasta ahora, en sustancia del desarrollo regional, es muy poco lo que hay. Yo diría que es nada. Ingeniero Rodríguez, enseguida vamos a ir a esa otra parte de su cuestionamiento a la gestión del doctor Albizu como presidente de la delegación uruguaya. Pero me queda la duda, que ya la tenía en la entrevista con Albizu, de si el Uruguay no tiene pendiente un debate a propósito de qué cosa es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y qué atribuciones tiene la delegación uruguaya en particular, ¿no? Sí, puede ser. Porque usted lo dijo recién, ¿por qué de esos proyectos de desarrollo no se ocupa el Poder Ejecutivo, la Intendencia Departamental, otros organismos que ya existen, ¿no? Sí, pero además cuando tú escuchas al intendente, él también dice que está logrando el puerto de Barcazas. Entonces ahí hay como una disputa que uno no tiene claro de quién es el proyecto, uno no puede oponerse a todo proyecto que impacte en la región y en la generación de trabajo. Está bien que uno busque los mecanismos sanamente para promover el desarrollo, para promover el trabajo. Salto tiene un alto índice de desocupación, eso nadie puede estar en desacuerdo. Pero yo creo que hay que ubicarse en los lugares que tenemos institucionalmente, ¿sí? Y no salirnos de ese lugar solo por el hecho de estar en la foto permanentemente. Es una opinión personal, es subjetiva, lo admito, pero es lo que yo pienso. Enseguida retomamos la entrevista con el ingeniero Gabriel Rodríguez, que fue presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande de 2010 a 2020, y que en los 5 años anteriores había sido miembro de esa delegación. La delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande viene impulsando en este periodo varias obras y proyectos que se relacionan con el desarrollo de la región. Por ejemplo, un polo binacional educativo que se lanzó en el año 2020, o ahora más recientemente la instalación de un hub logístico multimodal. La semana pasada entrevistamos aquí en Perspectiva al presidente de esa delegación nacional, Carlos Albizu, del Partido Nacional, que defendía ese rumbo, que decía que es un reclamo histórico en el departamento, pero luego recibimos el correo electrónico del ingeniero Gabriel Rodríguez, que integró la delegación durante 15 años por el Frente Amplio y fue presidente de la delegación durante los últimos 10, señalando que esas acciones sobrepasan los cometidos de la Comisión, pero que además tiene otras objeciones. Por ejemplo, prácticas de clientelismo político que estarían desarrollándose, que estarían ganando terreno en ese ámbito. Bueno, estamos conversando con él esta mañana en Perspectiva. Ingeniero Rodríguez, yo mencionaba al pasar
y usted lo confirmaba, que una de las características particulares de la Comisión Técnica Mixta y de la Delegación de Uruguay es la de los sueldos altos. Tanto que pudo hacerse una fundación con recortes de esos sueldos que existió en el periodo reciente. Me acotan desde la audiencia, dice Gastón, no solo sueldos altos, además no aportan IRPF. Sí. ¿Es correcto eso? Sí, el Salto Grande como organismo internacional, que es organismo binacional con características de organismo internacional, tiene una serie de reglamentaciones aprobadas por los dos gobiernos, oportunamente luego que se aprobó el acuerdo del 46 y una vez comenzado el proyecto Salto Grande, allá por el 74, por ahí, los estados nacionales, Uruguay y Argentina, le dieron forma jurídica a ese organismo, y una de las maneras de crear ese marco es lo que se llama Acuerdo de Privilegios e Inmunidades, que es algo común en cualquier organismo internacional, hasta donde yo sé, que no soy un especialista en el tema, pero que otorga, entre otras cosas, exoneraciones impositivas a los salarios de los empleados de Salto Grande. Eso es así. O sea, en realidad un cargo en la comisión es un cargo tentador, eso es clarísimo. Es un cargo tentador. Ahora, me gustaría hacer una precisión. Es cierto que los salarios de Salto Grande están por encima de la media del Uruguay. No es tan así para los cargos más altos, o sea, de los cargos jerárquicos, si uno los compara con cargos gerenciales de empresas privadas, la diferencia no es tanta. Hay que tener en cuenta además lo que implica el desarraigo o el radicarse en Salto, pero son cargos que están por encima de la media, y que el beneficio principal viene por el lado el lado de la exoneración impositiva, que pesa en un salario alto. Sí, pero los salarios medios y bajos sí son muy superiores a la media. Un salario administrativo, un salario de un chofer, un salario bajo es en general mucho más alto que los salarios similares en el resto del país. Pero también se ha hablado, por ejemplo, a propósito de los vehículos, el tipo de vehículos, ¿no? Para los traslados de esos funcionarios, etcétera. Hay toda una imagen de la Comisión Técnica Mixta como el rico MacPato, ¿no? De la zona, una cosa por el estilo. Es un organismo que genera más del 40% de la energía del país en valores medios, ¿no? Hay momentos en los que no genera y en otros genera mucho más. O sea, eso es mucho, si uno lo traduce eso en recursos económicos, es mucho dinero, y en realidad el impacto, si uno hiciera la cuenta del impacto salarial en el costo de la energía, es muy bajo comparado con otras cosas. Nosotros en nuestra gestión intentamos apuntar en la medida de lo posible, porque toda resolución que se tome en Salto Grande tiene que ser acordada con Argentina, en cuanto a salarios, en cuanto a vehículos, en cuanto a infraestructura, pero se intentó seguir una política de austeridad, dándole prioridad a lo que eran las inversiones, fundamentalmente para mantener y renovar el complejo. A raíz de ahí es que surge el proyecto de renovación Salto Grande, con un convenio con el BID en el año 2014, porque sabemos lo importante que es Salto Grande para el Uruguay en lo que es generación y transmisión de energía, y pusimos énfasis en eso, tratando de moderar el tema salario y tratando fundamentalmente, cosas que se ha dejado de lado, en reducir la plantilla de personal. Bueno, hablemos porque de veníamos personal con una plantilla grande que ha vuelto a crecer. Otro de los puntos que usted cuestiona en el correo que envió es el ingreso de personal a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta. En noviembre de 2021, el semanario Brecha citaba la respuesta a un pedido de informes realizado por diputados Frente Amplistas. Allí, la comisión consignaba que entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de julio de 2021, el número de empleados uruguayos pasó de 235 a 260. Esto implicaba un incremento de más de 10% en la plantilla, a contramano de la línea impulsada por el nuevo gobierno de llenar una vacante de cada 3 en los organismos públicos, a contramano de la idea de recortar el gasto, de contener el gasto. Yo le pregunté sobre este asunto al doctor Elvisu la semana pasada. Él contestaba lo siguiente. Sí, hay un aumento en cuanto a lo que es que se crea toda la parte de desarrollo regional, con 6 personas, ¿tá? Después
sí, en la parte jurídica. En la parte para los proyectos de desarrollo regional se incorporó personal. Se incorporaron 6 personas trabajando en eso, son los que están trabajando. Pero después pasó algo, Emiliano, que es lo que yo lo decía anteriormente con una de las preguntas, es que sucedió la pandemia. Y ahí es donde hubo que separar personal uruguayo con personal argentino. Recordemos que cuando el comienzo de la entrevista yo dije, hay cerca de 60 personas más argentinas que uruguayas trabajando. Y ahí es donde tenemos que ir a la simetría y a lo que es la binacionalidad. Y es ahí donde de alguna manera la Argentina nos pedía, bueno, necesitamos en determinados lugares que cubran porque el argentino no va a poder cubrir en ese lado. Agregaba por otro lado el Visu, en la parte de seguridad, el 75% de los que trabajaban ahí eran argentinos y 25% uruguayos. Por la pandemia hubo que equiparar eso, pero se hizo por medio de contratos, no como funcionarios que están trabajando de manera definitiva, sino como contratos de 6 meses por la situación de emergencia sanitaria, durante la cual hubo que dividir nacionalidades, cubrir tareas. Yo le podría responder con una frase muy conocida: aunque la mona se vista de seda, mona queda. Estas respuestas de Albizu son todas inaceptables, y lo digo con absoluta conciencia de lo que digo. Acá hay 2 cuestionamientos principales que yo creo que hacemos varios de los que estuvimos en las anteriores gestiones de Salto Grande y mucha gente en Salto. Una es el crecimiento de la plantilla, si se justifica o no. Nosotros redujimos la plantilla de 260 casi cuando llegamos en el 2005 a 235, y se hizo sin afectar e incluso mejorando la calidad del personal que trabajaba en Salto Grande, porque se utilizó principalmente el concurso como mecanismo de acceso. Se le dio valor al capital humano uruguayo en Salto Grande. Pero el otro tema cuestionable es la forma en que se cubrieron, que se incrementó esa plantilla. ¿Por qué se tiene que hacer? Vamos por partes. Bien. Con respecto a la explicación que daba Albizu de una parte del crecimiento de la plantilla, una necesidad coyuntural. Sí. Remarcaba además que esos no son cargos permanentes, son contratos. Sí, que todavía están contratados, hace más de un año que están contratados, y no los van a sacar, se los doy firmado, no van a salir. Pero bueno, esa es una opinión personal. Ahora, bien, supongamos, aceptemos que hubiera sido necesario ingresar esos 10 vigilantes. Tengo 2 preguntas. Una, ¿por qué se hizo en forma directa y varios de ellos están en listas del Partido Nacional? O son ediles del Partido Nacional y de otros partidos de la coalición. ¿Por qué no se hizo un sorteo público? ¿Por qué no se hizo un concurso? Si el concurso lleva mucho tiempo, se podría haber hecho un sorteo, como lo hicimos nosotros en más de una ocasión. ¿Por qué no se le dio oportunidad a todos los salteños que en época de crisis necesitaban trabajo? Y el otro tema es, en más de un caso de esas 10 personas y de otros que ingresaron en otros puestos, se los designó en la pandemia y no fueron a trabajar porque estábamos en pandemia. Alguno porque tenía más de 60 años o porque tenía comorbilidades. Pasó eso, Emiliano. O sea, se da como argumento que la pandemia fue la responsable de la designación. Y en esa designación hubo gente que se designó un mes y no fue a trabajar no sé por cuánto tiempo porque no cumplía los requisitos para entrar a trabajar. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿por qué, si el tema era la seguridad, por qué no se contrató una empresa de seguridad? Que sabemos que es un contrato que empieza y termina, que es hasta más barata que lo que nos sale Salto Grande. Por otro lado estaban los ingresos que mencionaba Albizu para las tareas vinculadas con el desarrollo, justamente, ¿no? Y es lo mismo, o sea, no sé si son 6, para mí son mucho más. Yo lo que les digo es, a la fecha, tengo la lista acá, si tú la quieres ver, son más de 30 personas, 33 o 34 personas que han ingresado en forma directa a trabajar en Salto Grande, dentro de los cuales están estos 10 vigilantes. Bueno, 33, 34 personas con los últimos ingresos que se dieron hace 2 semanas, ¿sí? Y después está el tema de la vinculación política, ¿no? Sí. Aquel artículo de Brecha señalaba que los ingresos directos incluían a esa fecha 9 ediles nacionalistas y a la ex secretaria privada del presidente de la República. Sí. Mientras que la política de ascensos, porque esa es otra cosa, ¿no? Por un lado ingresos, por otro política de ascensos, beneficiaba entre otros a un importante empresario de medios local. Sí.
cuando le consulté sobre este punto, Albizu sostuvo que todos los partidos, en todas las administraciones, tuvieron, por ejemplo, ediles en el personal de confianza. Escuchemos lo que decía. Siempre hubieron ahí trabajando ediles de todos los partidos. No es de ahora, siempre hubieron colorados, blancos, del Frente Amplio, siempre hubieron, incluso el secretario de la delegación anterior era edil también y pertenecía al Frente Amplio y era legítimo y ha sido una buena tarea. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos gente de confianza trabajando, algunos son ediles, otros no son ediles, como siempre hubo en la historia de Salto Grande. A ver, la historia de Salto Grande es mucho más de los 15 años en los que yo estuve y efectivamente antes era como es ahora. ¿Sí? O sea, Salto Grande era una puerta de entrada para los correligionarios de los delegados que estaban en la comisión, que en general eran candidatos a intendentes o a diputados que no salían electos. Entonces el premio castigo era Salto Grande, el premio, perdón, consuelo era Salto Grande, y ellos devolvían favores con ingresos. En muchos casos pasó y está más que comprobado hasta en la prensa de la época. Decir que hay ediles trabajando en Salto Grande es una cosa. Ahora, decir que yo a un edil le doy un trabajo en Salto Grande porque ese edil es otra, ¿qué es lo que nosotros cuestionamos? El secretario de la delegación anterior fue el único cargo de confianza que ingresó en forma directa y ya se retiró ahora. Y él fue edil después de haber sido, en realidad, secretario de la delegación. A mí me parece importante que remarcar algunas cosas, porque la verdad que a mí me indigna mucho esto que se hace y que se dice y que se tergiversa. Usted imagínese que en cualquier empresa pública, en UTE, en OCE, en Antel, en ANCAP, el 10% de la plantilla de esas empresas se designa en forma directa, por voluntad del presidente o del directorio de turno. Sería un escándalo. Ninguno de ustedes, periodistas, lo dejarían pasar. Es más del 10%, ya es casi el 13% de personal que entró en forma directa y que incrementó la plantilla de Salto Grande. El equivalente en dinero de todos esos ingresos es de más de 60 millones de pesos por año. Más de de 1,5 millones, $1.400.000 por año, que antes no se necesitaban y que hoy se le pide al Uruguay para pagar esos salarios, que podrían, en todo caso, destinarse al desarrollo regional, por ejemplo. Ahora, casualmente, en la entrevista, el doctor Albizu también señala que bajó el presupuesto. No es correcto. No es correcto y tengo los números acá, te los voy a dejar para que tú lo veas. Pero le manejo los números que él informó. El presupuesto de la delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta estuvo en torno a los $30 millones anuales de 2015 a 2019, decía Albizu. Y en 2020 y 2021 se bajó en $3 millones, o sea, un 10%. Es una respuesta engañosa. A ver, engañosa. Sí, engañosa, porque no dice las cosas en toda su dimensión y con todo su contenido. El presupuesto de Salto Grande del 2020, para empezar, fue aprobado por la delegación anterior, la que yo presidía, porque se aprueba en diciembre del 2019. No había pandemia todavía declarada, y fue efectivamente un presupuesto inferior al del 2019, como lo dice Albizu, en dólares. Pero ¿por qué empezaron a bajar los presupuestos en dólares del 2019 a la fecha? Por dos razones. Primero, porque las inversiones, el presupuesto de Salto Grande se compone de personal, gastos de operación y mantenimiento e inversiones, fundamentalmente. El renglón de inversiones, que era en el entorno de los 4 o 5 millones de dólares por año para Uruguay, que son las inversiones de reposición en el complejo, de cambiar máquinas, de cambiar una torre, de cambiar equipos, en su gran mayoría pasaron a integrar el proyecto Renovación de Salto Grande. Es un proyecto grande. Es el proyecto grande, que no solo... enorme, que está en curso, que termina en la renovación de las turbinas. En su primera etapa es un proyecto que se trabajó desde el 2014 en adelante, en un convenio, una cooperación no reembolsable con el BID, por $1 millón, que se realizaron todos los estudios previos, que fue muy difícil de acordar con Argentina, que se trabajó muchísimo, que el gobierno uruguayo nos apoyó mucho, que se desarrollaron los estudios entre el 16 y el 17. Finalmente, en el 2013
principio del 2019, creo que fue, los gobiernos acordaron el préstamo con el BID de la primera etapa, que son 80 millones de dólares, no como dijo el Visu, 1.000 millones. Son 80 millones de dólares la primera etapa de 5 años, empezaron en el 2019, 2020, y todo el proyecto de renovación, en caso de continuarse, serían aproximadamente 25 años en total y con una cifra estimada en el 16 del orden de los 950 millones de dólares. Un proyecto gigante. Gigante y necesario. Y que hay que apoyar, y que hay que hacer. Ahora, ¿cómo se relaciona lo que eso quiero con decir lo que es, estamos ahí discutiendo de si se achicó o no se achicó el presupuesto? Primer tema. El presupuesto, el rubro inversiones del presupuesto de Salto Grande, que se aprueba todos los años, que eran en el entorno de los 4 o 5 millones de dólares, en su mayor cantidad pasó a formar parte del presupuesto renovación, que por lo tanto no aparece más en el presupuesto de Salto Grande. ¿Sí? O sea, esos 4 o 5 millones, o tal vez un poquito menos, que todos los años la delegación presupuestaba para pedirle de recursos al gobierno, ya pasan a formar parte del préstamo con el BID de los 40 millones de dólares del Uruguay a gastar en 5 años. Lo que usted dice es que por ahí el presupuesto baja. Por ahí baja. Y la otra gran razón... Pero no porque haya una política de baja porque racionalización del presupuesto. A ver, si racionalizaron mal porque bajaron inversiones y bajaron gastos, no bajaron personal. Y el otro gran elemento que hizo bajar el presupuesto fue la subida del dólar. O sea, usted si maneja el presupuesto de Salto Grande en dólares, le va a dar que es menor. Pero el presupuesto de Salto Grande, aproximadamente en un 80%, con las inversiones, si sacamos las inversiones casi el 100%, es en pesos uruguayos, porque son salarios, gastos de transporte, gastos médicos, ropa de los trabajadores, empresas de limpieza, son gastos que se pagan en pesos uruguayos. El dólar en el 19, con el presupuesto del 19, estaba a 35 pesos, con el presupuesto del 20, 40, con el presupuesto del 21, 44,5. Entonces, si usted tiene una masa de pesos en dólares, va a tener menos dólares. Por ahí es que baja en dólares. Por eso digo que es engañosa. El presupuesto de personal, ¿sí? De todos modos, en el interior el presupuesto también se ajustó por IPC, etcétera, ¿no? Sí, bueno, pero a eso voy a mostrarle. El presupuesto de los gastos de personal exclusivamente, que reitero, son aproximadamente el 70% del presupuesto total de Salto Grande. En el 19 fueron en pesos 681 millones de pesos. En el 20, que es el presupuesto que nosotros aprobamos antes de irnos, fue de 743 millones de pesos, un 9% más o menos lo que fue la inflación entre el 19 y el 20. En el 21 fue de 922 millones de pesos, un 24% superior al del 2020. Por eso digo que la respuesta es engañosa. El presupuesto de personal de Salto Grande creció un 24% del 20 al 21, cuando la inflación fue del 10% más o menos, redondeando. Sí, el ingeniero Rodríguez me deja aquí uno de los documentos para que lo publiquemos como complemento de la entrevista. Ahí está el detalle de todos esos números. Para terminar, y justamente como redondeo de su análisis y sus objeciones a los dichos del doctor Elviso en la entrevista de la semana pasada, y en definitiva también a cómo se está llevando la gestión. Estas críticas que usted hace, ¿en nombre de quién las hace? Quiero decir, ¿quiénes más las comparten? Se lo pregunto teniendo en cuenta que el intendente de Salto, Andrés Lima, también del Frente Amplio, respalda la gestión de Elviso, en particular su política de iniciativas en materia de desarrollo, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? La primera pregunta que tú me haces, ¿en nombre de quién las hago? Yo lo que no me quiero arrogar que las hago en nombre del Frente Amplio, porque el Frente Amplio no me dio esa potestad, ni hablé con nadie, ninguna autoridad del Frente Amplio para hacerlo. Estoy seguro que muchos compañeros del Frente Amplio las comparten, y sin duda que los compañeros que estuvieron conmigo en las gestiones anteriores de la delegación comparten esto, y con muchos los he hablado, desde el 2005 para acá.
con todos quienes integramos la delegación del Uruguay y el equipo más cercano de colaboradores de dentro y de fuera de Salto Grande, incluso el equipo que habíamos conformado a nivel del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Turismo, de otras intendencias de Salto Grande. Con todas he compartido estas cosas antes de salir, porque me nutro de lo que todos ellos dicen y porque quiero primero tener el retorno de ellos para saber si comparten lo que digo. Y es compartida la visión por todos aquellos quienes hemos tratado de hacer las cosas más o menos bien en Salto Grande, no abusar de la gestión en Salto Grande y poner a Salto Grande en el lugar que entendemos que tiene que tener y que el país se merece que tiene que tener. El Uruguay hoy está perdiendo soberanía en Salto Grande, está perdiendo jerarquía. La dirección uruguaya en Salto Grande no está poniendo la atención que Salto Grande se merece por poner atención en otras cosas que hacen que se pierda justamente esa soberanía que entendemos se está perdiendo. Y con respecto a lo de Lima, perdón, que me decías, no, bueno... porque yo veo de la prensa, ¿no? Veo, por ejemplo, esta nota, referentes del Frente Amplio en el departamento, entre ellos la presidenta de la departamental Salto, Mónica Cabrera, denunciaron un abuso por parte de las autoridades de la administración en cuanto a los recursos humanos en la Comisión Técnica Mixta. ¿Y qué ocurrió? El intendente de Lima tomó distancia. Por ejemplo, dijo: creo que no se aprovechó la comisión como se la podía haber aprovechado cuando la condujo el Frente Amplio. Sin duda que dispone de recursos importantes. Un reclamo histórico de los salteños fue poder volcar recursos desde la CTM a la región y en particular a Salto. Creo que eso durante los 15 años de gobierno nacional del Frente Amplio no lo hicimos. Y bueno, hoy se lo está haciendo. Felicito a quienes hoy han tenido esa visión y por eso no tenemos una mirada corta egoísta. Todo aquello que venga y sume para Salto, bienvenido sea. Bueno, yo esas declaraciones que mentiría si dijera que no me afectaron por venir de quien vienen. Cuando sucedieron ya son del año pasado, son viejas. Es más, tenían un dardo dirigido a usted. Sí, claro. ¿no? Claro. No se aprovecharon los recursos de la Comisión Técnica Mixta porque se designó a un presidente, usted, que no era de Salto. Sí, y al ingeniero Topolanqui también, que fue el primer presidente del periodo 2005. Pero más allá de lo personal, a mí no me afecta por lo personal, sino por el proyecto. Esas declaraciones de Lima fueron contestadas por mí en una carta que yo le mandé a él y a la mesa política departamental de Salto en su momento, que no tuvo respuestas de parte de Lima. Y bueno, no coincidimos en absoluto con el intendente, no me preocupa decirlo. Estamos en este tema, por lo menos en las antípodas, en cómo entendemos que se debe gestionar Salto Grande. Habría que ver qué quiere decir él cuando dice no se aprovechó la gestión en Salto Grande. Yo estuve en muchas instancias, compartí con Lima apertura de actos, inauguración de obras, y él insistentemente resaltaba la colaboración de Salto Grande en aquel momento. Entonces no entiendo a qué se refiere con eso, pero no me sorprende. Yo no me siento políticamente cercano del intendente Lima, sí me siento políticamente cercano del Frente Amplio y de sus principios y valores. Hemos conversado esta mañana en Perspectiva con Gabriel Rodríguez, ingeniero eléctrico, que antes y después del periodo en la delegación uruguaya en Salto Grande ha estado relacionado, se ha desempeñado en UTE, ¿no? Sí. ¿Usted ha vuelto ahora a su cargo en UTE? He vuelto a mi cargo. ¿Cuál es concretamente? Bueno, ahora estamos trabajando en un área nueva creada que se llama Oficina de PMO, Gestión de Proyectos de Transmisión. Bien. Le agradezco entonces su visita. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Ya volvemos yendo en busca de la tertulia de este jueves.